Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Soy José Miguel Alba Marquina. Esto es de Frontline, Políticas Públicas y Autonomía Económica. Y me da mucho gusto saludarlos a todos a la distancia. Agradezco, como siempre, a Eddie Jaimes, que nos permite estar aquí en la señal de MultiV todos los miércoles entre las 7, 7 y media. Hoy hemos tenido una semana, un mes intenso dedicado a la mujer y también, por tanto, tenemos estos programas especiales, estas pequeñas cápsulas dedicadas a diferentes tópicos que tienen que ver con la mujer. El día de hoy vamos a hablar precisamente, vamos a continuar hablando de la ley Olimpia, del acoso a las mujeres y también de la materia laboral. Para ello tengo una invitada que en unos minutos presentaré con todo el bombo y platillo, a la licenciada Claudia Isabel Mesa, que es vicepresidenta del Comité o del Consejo de Abogados del Valle de México, docente también de la Universidad Mexiquense, entre otras actividades. Pero antes quiero hacer todos mis avisos parroquiales. Inmortaliza tus mejores recuerdos con Inmortales de Siempre. También Foro TV, mis amigos Armando y Toto Camacho por aquí estuvieron hace unos días. También estuvo por aquí mi amiga Helen, que estuvo hablando, Elaine, con Amay, hablando de su asociación. También estuvo Lupita Barreras, por aquí también tenemos el ejemplar donde aparece ella, y también doña Silvia Pasquel, estuvo el año pasado aquí en el Día de la Mamá, que ya vamos a preparar un nuevo programa dedicado al Día de las Madres. También quiero saludar a Mayra Mayela Benítez Carrillo, quiero saludar también a sus amigos que a lo largo de este mes nos han estado apoyando. Por supuesto, Andrés García está hoy en los controles, Gabriel Villegas por aquí también estuvo Rose Tapia, estuvo también David Méndez, y también han estado diferentes invitados desfilando a lo largo de ancho. A través de este mes hemos estado hablando también de diferentes tópicos relacionados con la mujer, decíamos, han estado diferentes personalidades, y a lo largo de este año que tenemos aquí en MultiV, primero en Artes, no en MultiV, después en The Frontline, han desfilado y ahí están las cápsulas. Les invito a que en las cajas de comentarios, si están en YouTube, por aquí aparecen algunas recomendaciones de videos que les invitamos a que conozcan sobre empoderamiento femenino, ley Olimpia, etcétera. Por aquí estuvo Erika Delgado hablando de imagen pública, estuvo hablando también de empoderamiento femenino, de ley Olimpia, de empoderamiento femenino, Liz Flores, de Querétaro CREA, etcétera, etcétera, de COCREA, Mayra Benítez Carrillo hablando del año del tigre también. Tenemos a Catloyo, que también estaba hablando de imagen pública. También hablando de imagen pública estuvo Carolina Carmona hace poco, y bueno, también decíamos de Elaine Hampton con Anay, que estuvieron por acá. Saludos a Toto Camacho, Armando Hurtado. Y ya que hice todas las menciones habidas y por haber, sin mayor preámbulo, ahora sí ya, para los que están en las redes impacientes de conocer y de volver a ver, que ya estuvo por acá también hablando precisamente alguna vez sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Claudia Isabel Mesa, por fin, ya te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Gracias, Andrés. Y bueno, pues porque me tenía que echar todos los avisos, porque si no después me gana el tiempo, el Dios Cronos es mi enemigo. Pero en esta ocasión hablemos de la mujer, hablemos de empoderamiento femenino, hablemos de la ley Olimpia y de efectivamente el Día Internacional de la Mujer, que fue en este marzo. Bienvenida. Amigo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un honor y un gusto compartir contigo pues estos espacios que de alguna forma nos dan un poco de progreso y conocimiento. Estábamos comentando que es muy importante el conocimiento que debemos de tener acerca sobre los días, el Día Internacional de la Mujer que se festeja, porque muchos desconocen, algunas personas desconocen que es una conmemoración, no es una... No es un festejo, precisamente te iba a decir el comentario, se conmemora, más no se festeja. Hablando aquí de autonomía económica, hemos hablado a lo largo de estos meses también aquí en Frontline de políticas públicas de autonomía económica y del papel sustancial que tiene la mujer, la CEPAL preocupada precisamente por darle su lugar a las mujeres en el ámbito laboral, y tú eres una experta, ahorita vamos a hablar de ámbito laboral. Sí, así es. Bueno, me gustaría comenzar un poquito sobre el antecedente de cómo surgen todos estos movimientos que no son de ayer, sino ya tenemos algunos desde el siglo XVI, que ya se veía con esta parte de Juan Jacobo Rousseau, que nos hablaba sobre la Declaración de los Derechos Humanos, pero pues una de las privilegiadas, porque digo privilegiadas porque en ese entonces pues las mujeres se trataban como discapacitadas, incluso como personas que no tenían ni siquiera una institución quien salvaguardara pues todas estas violencias que se ejercían sobre la misma mujer. Que salvaguardaran sus derechos y que las hicieran visibles, ¿no? Porque ante estos abusos que desafortunadamente han sido sujetas, esta disparidad de género, disparidad incluso en materia laboral de la que tú conoces más. Adelante. Sí, y bueno, una de las precursoras que, como mencionó, ha sido privilegiada, pues fue justo Olimpia de Go, que en el siglo XVI
aproximadamente en el siglo de las luces, que entonces se da cuenta que efectivamente hacen la Declaración de los Derechos del Hombre. Y ni siquiera nos estaban discriminando, o sea, efectivamente era la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, se da cuenta que pues no nos integran, y ella es la pionera para hacer esta Declaración de los Derechos de la Mujer. Entonces, por eso es muy reconocida con esta parte de los movimientos feministas, en donde platicamos que más que ser igual a un hombre, porque al final del día reconocemos que somos totalmente diferentes, pero que buscamos la equidad y la igualdad de los derechos en cuanto al progreso, en cuanto a la igualdad, en cuanto a la universalidad de razón. Y bueno, incluso ahorita con todos los avances que tenemos, podemos hablar incluso de una paridad de género, donde ya gracias a todos estos movimientos, pues el día de hoy nosotros estudiamos, podemos tener la elección de decidir cuántos hijos tenemos, podemos incluso votar, ¿no? Que también se da con esta parte de la revolución que hemos tenido con las diferentes mujeres. Tenemos también lo que es la vindicación de los derechos, que es con Mary Wollstonecraft, que nos habla en 1792 acerca del derecho al voto, al acceso a la institución y la reforma de la institución hacia el matrimonio. Entonces, pues de alguna forma se tocan aspectos muy importantes en cuanto a la evolución que ha tenido la mujer y el progreso que hemos tenido con todos estos movimientos. No es de un día para otro, no es de la noche a la mañana. Como te vuelvo a repetir, no buscamos ser semejante al hombre, solamente buscamos una equidad en cuanto a derechos. Tenemos también que aparecen las primeras sufragistas con estos movimientos, y justo tenemos lo que es derecho a la educación superior, a lo que es acceso a las profesiones, tenemos condiciones laborales de derechos y deberes matrimonios equiparables a los varones, y justo lo que sucede en la empresa de textiles que conmemoramos el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, pues fue una situación donde las mujeres que estaban trabajando ahí, pues peleaban por mejores condiciones laborales, y bueno, cosa que no se dio, y como bien sostenemos que vivimos en un sistema patriarcal, pues lo más fácil fue quemar a estas mujeres, y en conmemoración a ellas, pues celebramos lo que es el Día Internacional de la Mujer. Así es, terrible el acontecimiento ocurrido en 1908, en donde la fábrica Cotton fue incendiada, como bien sabemos. 146 personas, de las cuales 129 eran mujeres, murieron en ese incendio. Y bueno, 2 años después, como decías tú, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, en el Congreso Mundial de la Mujer Trabajadora, estas luchadoras incansables buscando la equidad de género y la paridad. Por eso, de hecho, bueno, del color morado, que fue, por ahí tuvimos un programa en Artes 9 del Día Internacional de la Mujer, con actrices y con también especialistas en la estética, y hablamos también de esos otros temas. Todo el mes lo hemos estado dedicando, el propio canal ha estado dedicando sus redes, y por cierto, síganos en nuestras redes, estamos bien pendientes de ellas como siempre. Todo el mes estuvimos dedicando a estos aspectos de la mujer, viéndolos de diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, tanto en Artes 9 como en MUTV. Y bueno, pues ahora hablábamos de México, ¿no? México, ¿cuál es el escenario que enfrentan las mujeres? Cada año se hace una manifestación, el 8 de marzo, y últimamente ha habido el movimiento el 9 de marzo, 9 Nadie se mueve. Platícanos de este escenario en México. Sí, bueno, no se pretende de alguna forma manejar esta parte de lo que nosotros queremos es que ya no haya tanta violencia como se ha suscitado. En algún momento México fue sancionado por la violencia institucional que se maneja actualmente, con el acoso, con los feminicidios, con esta parte que incluso una diputada que fue Marta Lagarde, cuando estuvo en la tribuna, sacó nuestra ley de una vida sin violencia para las mujeres. Nosotros tenemos un precedente muy importante, que es una sentencia
con el caso de 3 mujeres que se murieron, que mataron, que asesinaron más bien, en Juárez, y que los papás iban y denunciaron este acontecimiento, y se le llama violencia institucional porque en un momento la institución pues no hacía nada, decía que tenían que esperar el término de 72 horas, que por qué el descuido de los padres de que no sabían dónde estaban las niñas, las menores, o tan solo el hecho de cómo se vestían, para ellos pues era una situación de que aparte de ser víctima, pues todavía las victimizaban porque ellas tenían la culpa de lo que de lo que les había sucedido. Entonces, toco este tema justo de lo que tú me estás mencionando, porque se llama ¿qué pasa el campo algodonero? Fue muy sonado y es una situación que nos queda como un precedente, porque en ese entonces, cuando estaba en el sexenio Vicente Fox, que de hecho se hizo una asociación de padres, en donde esta asociación de padres, viendo que no tenía como una línea como de investigación a los hechos sucedidos, denuncian a la Corte Interamericana. Y una vez que se denuncia a la Corte Interamericana, pues entra con todo, más porque eran menores de edad y no tenían ni siquiera el Estado mexicano protocolos de investigación. Entonces, se le llama como un caso precedente porque gracias a esta situación donde el Estado mexicano queda como sancionado por su negligencia, perdón. Así es. Sí, desafortunadamente esta revictimización, ¿no? Cuando la víctima va aquí lo platiqué contigo el día que te invité, tuve un caso cercano de alguien, de una conocida que le pasó esto, ¿no? Que llegas y en lugar de que te apoyen las autoridades te revictimizan, ¿no? Es correcto, y bueno, en la experiencia que tengo, se da pues este caso donde tienen que acudir a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana pues es donde está muy pendiente de los derechos humanos, tanto de los menores, sobre todo porque eran menores de edad, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa con esta situación? Pues sirve como precedente, porque gracias a esta investigación que se hizo, empieza a ver los diferentes protocolos dentro de lo que es el mismo sistema, y también se maneja lo que es la parte de la ley que te digo, que la ley de las víctimas de una vida sin violencia para las mujeres, que lo maneja nuestra diputada Marta Lagarde, pero que aparte es importante que empiecen a salir las alertas Amber, las diferentes alertas. Sí. También es una iniciativa, ¿no?, que inició en el gobierno de la Ciudad de México hace ya casi 20 años y bueno, ahora se ha extendido a todo el país. Y tenemos diferentes tipos de alerta para todos estos hechos que suceden, pero también pues a la omisión que hizo en ese momento la institución de no hacer una investigación, porque al final del día no consideraban importante, se manejan los diferentes protocolos y diligencias, y a partir de ese momento pues cualquier muerte de alguna mujer o niña se tiene que considerar como feminicidio. Muchos abogados se equivocan, porque de hecho tuve como una plática, una charla con diferentes colegios de abogados, y como que no diferencian a veces por qué se le da la categoría o el tipo penal específico de feminicidio y de homicidio. Y aquí la diferencia radica en que el artículo 281 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos especifica claramente, a partir de lo que yo les comenté del campo algodonero, que hubo violencia institucional y que se realizan los diferentes protocolos, pues que muchos tienen la concepción de que nada más un feminicidio es porque somos pareja o porque tenemos una relación. Esa es la hipótesis que algunos abogados mencionan, pero la realidad no. El artículo 281 en su fracción octava nos menciona que cualquier persona, hombre, que acose o que, no sé, que tenga otra intención y que llegue a asesinar a la persona sin necesidad de tener un vínculo afectivo, también se considera como parte de lo que es el feminicidio.
A lo que hago una situación muy puntual es que no solamente es por tener una relación de cercanía como pareja, sino también como por ejemplo estos asesinos seriales que pues de pronto tienen como un perfil en específico para capturar a sus víctimas y ha habido asesinos seriales que se les han encontrado hasta más de 70 mujeres muertas. Entonces es una situación bastante aberrante porque pues esa es la lucha, ¿no? Que no queremos. Decían sarcásticamente, el Día de la Mujer tenemos que pelear, o sea, si nos merecemos, a lo mejor pide un jacuzzi, pide una bolsa, pide unas flores, pero que no se te ocurra pedir que te maten, que te violen, porque entonces ahí eso sí no te lo puede dar el Estado. Bueno, soy la voz y la portadora, gracias a Dios, pues yo no he tenido ninguna situación, pero sin embargo estuve en un lugar en donde sí se veían estos acontecimientos. En una fiscalía, en un gobierno X, pero sí, ahí en esa fiscalía lo veías cotidianamente. Y precisamente me gustaría que nos platicaras, no la experiencia, sino más bien el procedimiento. Si alguien se quiere acercar, ¿cuál debe ser el procedimiento para hacer esta denuncia? Sí, bueno, dentro del procedimiento, cuando es un acoso sexual, pues obviamente dentro del derecho penal nosotros tenemos un código donde se clasifican los delitos por querella y los delitos graves. Entonces, los que son por querella son a petición de parte. Cuando obviamente estamos manejando una cosa, ¿en qué momento te das cuenta que te están acosando? Porque no solamente es sexual, sino también incluso laboral, que va de la mano con lo que vamos a platicar. Pues tenemos diferentes, tú puedes hacer tu denuncia dentro de lo que es el Ministerio Público, tenemos fiscalías especializadas y en atención a las mujeres, entonces puedes levantar una denuncia dentro de lo que es esta parte de atención a las víctimas, que sería una querella porque es a petición de parte. Entonces se le da lo que es todo el seguimiento, pero obviamente para integrar una carpeta de investigación, pues tienes que tener diferentes evidencias, ¿no? Y justo pues en la unidad que yo estaba, pues les coadyuvábamos a este tipo de investigaciones, porque ahorita se está suscitando mucho lo que es el sexting, todas estas que mandas. Sí, la ley Olimpia, que aquí mismo hablamos en The Frontline con Erika Delgado sobre el origen de esta ley, que también creo que vas a contar algo de esto. La violencia digital, que pues de pronto te piden que el pack, y entonces hay una reproducción pues de una cuestión íntima, y a eso pues también es un acoso sexual, ¿no? Entonces cuando tú inicias una carpeta de investigación y que se le da seguimiento, pues tenemos diferentes protocolos y diligencias a seguir, hablando específicamente con lo que es la parte del acoso. Actualmente pues tenemos la ley Olimpia, que justo le pasa a una abogada que era una estudiante y empiezan a reproducir sus fotos, entonces fue muy difícil para ella toda esta situación, estuvo en depresión como mucho tiempo, hasta que su mamá pues habló con ella directamente y le dijo que pues ella tenía que hacer lo que tenía que hacer en cuanto a esta parte, y pues luchó porque sufrió también violencia institucional. Tenemos diferentes tipos de violencias, ¿no? Psicológica, emocional, física, institucional, obstétrica, una infinidad que bueno, no me alcanzaría incluso el tiempo, el programa para mencionarlas, pero sí, se le da ahorita con esta ley Olimpia pues un poco más de fortaleza. Sin embargo, bueno, no tenemos un protocolo como tal, ¿sabes? Solamente está aprobada la ley en la Cámara de Diputados, aprobaron esa ley, una diputada de hecho, que fue justo Olimpia, que se acercó a ella, claro. Y algo padre que pasa dentro de la tribuna con las diputadas, aunque sean de diferente color, siempre cuando se trata de los derechos de la mujer, ellas se unen, y si es un beneficio para las mujeres, casi siempre son leyes aprobadas. Entonces, esa diferencia tenemos de alguna forma, ¿no? La sororidad que se procura dentro de la legislación. Perfecto. Oye, y precisamente, bueno, antes de continuar, como dices, hay que ser puntuales, hay que llegar, por ahí el Dios Cronos y Andrés García me están comentando algo,
precisamente quiero pasar a materia laboral, pero antes de esto quiero decirles que es importante que siempre estemos hacia adelante. Aquí hemos tenido, les digo, varios programas a lo largo de este mes, incluso en estas últimas ediciones, pues mi outfit fue precisamente en sororidad, como bien dice Claudia, y bueno, también hay que estar conscientes que a veces para poder avanzar, a veces a lo mejor tenemos que dar 1 o 2 pasos para atrás para poder avanzar y llegar a una mejor meta, y tiene que ver con todo eso que vemos, y precisamente quiero hablar de la parte laboral. En la parte laboral vienen reformas importantes y ustedes van a tener de hecho pronto un foro que tiene que ver con esto. Claudia, platícanos un poco de este evento que ya viene y de la materia laboral y precisamente en esta equidad, esta paridad con las mujeres, porque hemos hablado, incluso hemos dado datos de mujeres, de CEPAL, decíamos, de esta falta de equidad a veces que hay entre la disparidad. También por aquí estuvo Vanessa Menéndez a lo largo de esta semana hablando desde la mujer en los medios de comunicación. O sea, todo el mes estuvimos hablando de esto. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, el próximo 24 de marzo a las 5 vamos a tener a un ponente muy importante del Poder Judicial, que es el magistrado Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, en donde nos va a hablar sobre el papel del abogado como operador del sistema de justicia laboral. Y pues hemos tenido pues bastante audiencia, porque aparte también pues tenemos como... o sea, no es tan abierta, claro. O sea, tenemos como lugares específicos, pero sí tenemos bastante audiencia. Y bueno, habla por parte del Consejo de Abogados del Valle de México, pues es un honor para mí pues invitarles a esta conferencia que se va a dar de manera virtual con el magistrado que es el encargado, que es el Consejo de la Judicatura del Estado de México. Antes que empezara la pandemia, como por el 2018, tuvimos a bien reunirnos acá en Tlalnepantla con el gobernador del Estado de México, con el presidente Ricardo Sodi y el magistrado, porque él lleva como toda esta parte de la estructura de las reformas laborales que se han manejado actualmente. Es la primera vez que tenemos reformas en nuestra Ley Federal de Trabajo. Mucho tiempo nos mantuvimos con esta ley federal, pero pues sí hay cambios muy importantes, porque pues anteriormente manejábamos todo lo que era la parte de... se manejaba dentro del proceso, se manejaba lo que era un presidente, a diferencia del proceso que nosotros manejamos que se llaman jueces. Sí. Ahora va a cambiar ya esta figura, ya no se llama presidente, se llama, también vamos a manejar un juez, porque, y antes se llamaban, ¿magistrados? No, se llama, dentro del mismo procedimiento, nosotros decíamos que íbamos a atender en el procedimiento una sentencia en un proceso normal, pero en la materia laboral se llamaban laudos. Ah, claro. Entonces ya no estamos hablando de laudos, estamos hablando ya normal, como de una sentencia, y ahora ya se le cambia el nombre a tribunales. Entonces todas esas reformas pues vienen de esta parte del procedimiento, porque cambia, de acuerdo al artículo 17 constitucional, se trata de hacer la justicia más expedita y más rápida, ¿no? Pero... el magistrado nos va a hablar acerca de, porque hubo cambios también en los sindicatos, hubo cambios en todo lo que es el proceso, hubo cambios, pues esas son las reformas importantes, lo que es el procedimiento. Ya no estamos hablando de juntas de conciliación y arbitraje, sino estamos hablando de tribunales, y que se va a llevar un proceso como tal, como pues un proceso ante un tribunal, y se cambia toda este procedimiento. Muy bien, Claudia, pues muy enriquecedor esta edición que dedicamos a los derechos de la mujer. Y como les digo, estamos en marzo, en este marco de este mes. No solo es el 8 de marzo, todo el mes y todo el año y toda la vida tenemos que estar velando por estos derechos, por esta equidad de género. Y bueno, Claudia, una última reflexión que quieras dejarle a la audiencia. Invítalos nuevamente a este importante foro que tendrán el día 26 de marzo. 24 de marzo, ya ven, 24 de marzo, miércoles 24 de marzo. A las 5. Así es, a las 5 de la tarde. ¿En qué redes? Es por vía Zoom. Los interesados, bueno, les dejo mi correo. Así es, ahí aparecerá en las redes, sí, Andrés García ya lo está poniendo, está en las redes de Claudia, y el correo también aparecerá, y si no lo tenemos aquí en la caja de comentarios. Y por supuesto les recuerdo, acá arriba también en YouTube van a aparecer diferentes circunstancias, diferentes programas que hemos hecho a lo largo de este mes. Gracias, Claudia. ¿Tu última reflexión? Sí, es una conferencia totalmente gratuita,
y pues tenemos el gusto de pues que nos acompañen el día 24 de marzo a las 5 de la tarde. Pues es importante que con su servidora se registren. Yo nada más necesito nombre completo y lo que es teléfono y correo. Y bueno, me gustaría cerrar con una opinión que da Olimpia de Go, donde dice que si la mujer puede subir al caldazo, también se le debería reconocer el derecho para poder subir a la tribuna. ¿Y por qué esta reflexión o por qué esto que menciona ella? Porque pues a pesar de que fue en su momento, hizo esta revolución de la Declaración de los Derechos de la Mujer, pues también fue guillotinada en su momento. Entonces, las luchas tratamos de hacerlas pacíficas, pero a veces no siempre, como bien tú decías, a veces no siempre todo es belleza y fortuna, ¿no? Los grandes cambios a veces pues traen sangre, desafortunadamente. Desafortunadamente a veces así ocurre y bueno, hemos hablado también de luchadoras incansables a lo largo también de este mes. Ahorita decías Esther Chapa, me viene a la mente, me viene también Matilde Montoya, primera mexicana en ser médico, obviamente doña Coquita y un montón de gente que estuvimos hablando a lo largo de este mes, de ellas, de grandes luchadoras, de grandes e incansables mujeres que lucharon por la equidad y también así lo mismo, reitero, todos los que han desfilado por aquí. Soy José Miguel Alba Marquina, agradezco mucho a Andrés García que estuvo hoy en los controles, también a todos los productores invitados que tuvimos a lo largo de este mes, que fue un mes un poco accidentado en la producción, ustedes lo notaron en algunas ediciones, pero bueno, siempre lo hacemos con el mejor de las intenciones, con el gran cariño y sobre todo llevándoles estos mensajes, tanto de autonomía económica como de economía creativa, a todos ustedes. Agradezco a Eddie Jaimes de MultiV y bueno, continuaremos en abril con más contenidos. Gracias, soy José, nuevamente Claudia, gracias y no se olviden por favor de sonreír. Gracias, Andrés. Muchas gracias.